Hola, hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos Bueno, días. hola, ¿qué más? Qué gusto verlas. Bueno, pues buenos días a todos los que vayan a ver nuestro tercer o cuarto encuentro, ¿cierto? Pues para presentarnos, mi nombre es Luisa Agudelo. Estoy pues como en este equipo que me ha parecido súper chévere y he escogido el rol de revisor. Mi nombre es Patricia Jiménez y escogí el rol de evaluador. Buenos días. Mi nombre es Jennifer y yo escogí el rol de recopilar toda la información. Buenos días, mi nombre es Sara Hernández y yo escogí el rol de entrega. Sí, bueno, igual el grupo, pues ahorita logramos conformar, reunirnos las cuatro y el tema de la entrega y las alertas, que también eran unos roles del ejercicio del reto 3, pues los vamos a hacer pues entre todas, lo hemos estado haciendo entre todas. Entonces, bueno, para empezar, a contarles un poquito más de cuál fue el trabajo final que hicimos, a presentar nuestro texto, pues cabe anotar que después de dudar como dos veces sobre por cuál de las piezas nos íbamos a ir, pues decidimos finalmente escoger el de la deserción estudiantil. Nuestro ejercicio creativo y el escrito, pues con el cual sustentamos este encuentro, lo llamamos Érase una vez una cosmogonía olvidada, de la demanda a la deserción estudiantil. Bueno, el título es un poquito loco, pero no está muy alejado pues de lo que vamos a conocer. Y es que cuando hablamos de cosmogonía, hablamos de un cosmos, hablamos de esa creación de un mundo, y en este instante, pues lo que queremos hablar es de ese mundo eh, del estudiante, ¿cierto? ¿Qué es lo que vive ese estudiante que lo motiva en un principio a demandar un acceso a una educación profesional, como lo hemos trabajado, y en un instante de todo su proceso educativo a desertar, a retirarse de él? De ahí que se llame Érase una vez una cosmogonía a modo de cuento, pero que va de la demanda a la deserción estudiantil. Es una cosita pues muy importante porque pues alrededor del mundo, no solo en Colombia, Latinoamérica, sino a nivel mundial, es como una variable que se hace repetitiva y que ha sido pues incluso factor de estudio por muchos interesados o expertos, tanto pues como en la educación superior como en otros rangos del proceso educativo. Esta deserción estudiantil dentro de lo que conversábamos y finalmente que plasmamos en el ejercicio es un fenómeno que hemos visto por los textos leídos y por las conversaciones tenidas, es que se ha mantenido a lo largo de la historia en todo, pues como en todo el mundo y afecta no solo el sistema educativo desde la primera infancia, sino que va también hasta la educación superior, ¿sí? Es ahí donde estos espacios se adquieren gran relevancia y interés porque pues es ahí donde las personas como nosotros tomamos las primeras herramientas, habilidades o capacidades pues para enfrentarnos a la vida, al mundo laboral, ¿cierto? Y es ahí donde también forjamos o em, permitimos un montón de cosas buenas y malas, como por ejemplo el desarrollo personal, colectivo, eh, la sostenibilidad, el crecimiento, ¿cierto? Ahí es donde podemos como evolucionar, crecer y avanzar, pero también cuando estos procesos educativos son frustrados y no se culminan, pues claro, tenemos también la posibilidad de que existan unas variables muy negativas que van desde la informalidad, la desigualdad, la vulneración de derechos y pues claro, la explotación también. Muchos, revisamos un montón como de artículos y de escritos, pero pues en vista que no somos expertas en el tema y además queríamos también hablar de lo que nos
parecía o sentíamos al respecto. Escogimos algunos pocos, entre esos escogimos a Diego Mauricio Barragán Díaz y a Luceli Patiño Gómez. Ellos han sido referentes investigativos del tema en Colombia con un texto, por ejemplo, que fueron los elementos de la comprensión del fenómeno de la deserción universitaria en Colombia, ¿cierto? Porque han hecho otros estudios de deserción en primaria, en secundaria, pero bueno. Y ellos han trabajado con la Universidad Externado de Colombia, están relacionados con la Escuela de Economía, no recuerdo si de la misma universidad, pero además están muy centrados en todo el tema de las ciencias sociales, la sociología, para poder entender cómo este fenómeno de la deserción, porque es un macrosistema que involucra un montón de otras variables que más adelante pues vamos a conversar. Entonces, cuando hablamos de deserción, pues uno lo primero que dice es que se retiró, ¿cierto? Desertó, pero conceptualmente la deserción también ha sido como catalogada, ¿cierto? Tratan de definirla para que todos podamos como comprender y basarnos en lo mismo. Y de ahí nosotros pues nos pegamos de este Barragán, de este señor Barragán y esta señora Patiño, para pensar en esa deserción estudiantil, universitaria, como una peculiaridad intrínseca pues a todo el sistema educativo nacional, ¿cierto? Que según ellos no es un tema, como ya les había dicho, de ahora, del 2000, no. Es algo que viene casi desde 1990 y que ellos nos definen a la deserción como un factor que ha ido en constante aumento, con diferencias significativas obviamente entre las universidades públicas y privadas, y esto también tiene que ver con el tema de las personas que acceden a estas universidades y sus ingresos, ¿cierto? Todo esto demuestra que esta población más vulnerable pues es de las más propensas a la deserción universitaria, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, la deserción universitaria la han conceptualizado desde el Ministerio de Cultura de Educación, para poderla como estudiar y entender. Y entre eso lo que nos dice el Ministerio de Educación es que la deserción es como el abandono a ese sistema educativo, a ese sistema escolar por parte de los estudiantes, pues que provoca pues gran confusión también en el sistema y que esta está dada por la combinación de muchísimos factores que se generan tanto internos o externos y que están vinculados pues con lo social, con lo cultural, con lo demográfico también, entonces, con la georreferenciación en donde los estudiantes están inmersos, ¿cierto? Y esto hace pues que estos estudiantes se desvinculen de su proceso educativo y pues los tipifican por varios tipos de deserción, ¿cierto? Como ya les decía, deserciones institucionales, académicas, sociales, personales, deserciones que se dan de manera como definitiva o permanente, porque hay unos que se van, pero regresan. Y entonces es como por un lapso de tiempo. Entonces, el tema de la deserción es sumamente amplio. Aquí les contamos un poquito más o menos de por qué la deserción pues, nos afecta tanto en el desarrollo sociocultural, político-económico, para que podamos pues como ir entendiendo. Ahorita mis compañeras pues nos van a contar un poquito más sobre esos factores que intervienen en esta deserción, sobre quiénes son responsables de esto, pues porque casi siempre estamos en un juzgamiento y en buscar el culpable, pero más que buscar el culpable en este ejercicio, tratamos de identificar cómo los diferentes contextos o las personas que están en esos diferentes contextos aportan como un granito de responsabilidad a que esa deserción sea cada vez más grande. Pues no sé, invito a mis compañeras a que continuemos como con esto es más un conversatorio de nuestro ejercicio, porque no quisimos hacer una gran exposición de pantallas y eso, para que sea un poco más ágil y divertido. Bueno, como decía mi compañera Luisa,
La deserción es un tema muy amplio y aparte de eso tenemos que tener en cuenta que también es un tema que afectó a nuestras generaciones pasadas. Es algo, como decía ella, que viene desde hace mucho. Y lo que afecta a esta problemática social son riesgos tanto directos como indirectos. Entonces, estudiarlos a veces puede ser un poco complejo, ya que es como buscando un culpable, pero a veces no encontramos como tal a quién echarle toda la culpa. Entonces, por ejemplo, de factores directos tendríamos lo que es el entorno familiar, la economía de esta familia, la infraestructura, la zona donde vive, más que todo las zonas rurales, como ella decía. Y en factores indirectos podrían ser lo que es la política, la desigualdad social, entre otras como estas. Bueno, yo decía algo muy importante que es como el ministerio que se encarga como de estudiar eso, que es el Ministerio de Educación Nacional, que lo estudia mediante el SPADIES. El SPADIES es el Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior. Entonces, pues este es como el término en el que el Ministerio de Educación Nacional busca e investiga e indaga pues más sobre esta problemática social, ya que es una problemática que no solo afecta al estudiante, sino que afecta como tal a la sociedad, afecta como tal a la economía del país y afecta como tal pues a su entorno. Bueno, la deserción de estudiantes es una problemática, como ya he dicho, de orden social, es una problemática que afecta mucho tanto el interior de una comunidad, ya que podría ser un líder aquella persona que tuvo que dejar de estudiar. Entonces existen pues situaciones que refuerzan esta deserción. Y esta deserción no solo llega en el punto académico, que es como en el que más lo estamos estudiando, más que todo en la universidad, pues académicamente en universidad ya, sino que también pasa muchas veces en educación primaria, en educación de bachiller, en técnicas, etcétera. Entonces, pues como tal, esto genera una desvinculación de la persona con lo social, una desvinculación de la persona con su crecimiento. Entonces, hemos inculcado más como a ese estudio y buscando las posibilidades que hay como de arreglarlo. Entonces, más que todo es como ese punto de partida, para llegar a la parte de sobrepasar esas situaciones que afectan más que todo, que es la de ruralidad, la de urbanidad, la de género y la de lo económico. O sea, que son como las posibilidades de una frustración de las personas por no poder seguir o continuar con su proceso formativo. En Colombia como tal ya se han hecho varios estudios y unas investigaciones más a fondo en sus zonas urbanas. Entonces, nuestras compañeras las van a seguir compartiendo. Bueno, continuando un poco con lo que dice Sara, sí existen unas cifras que son alarmantes y muy grandes en Colombia sobre la deserción que hemos tenido. Acá nos centramos un poco más en la educación superior. Alrededor del 40% en el año 2019 hubo una deserción anual. Los universitarios se ubicaron en un 8.25%, para los tecnólogos el 13.20% y para los técnicos profesionales en un 18.5%. ¿Cierto? Estas estadísticas cambian mucho en el 2020. Contamos con una alianza, la educación y el Ministerio de Educación, ¿cierto? Es una página que en el momento se encuentra desactualizada, entonces no tenemos como datos concretos sobre esta parte. Sabemos que en este 2019 fue medida y estos son como los valores que pudimos encontrar, ¿cierto? Por otra parte, hay algo que nos afecta demasiado y es el tema que acá nos podemos centrar un poco en la industrialización, ¿cierto? Cuando viene la industrialización, las personas que viven en partes rurales se ven mucho más afectadas, ¿cierto? Por dos factores. El primero es el desplazamiento. Sabemos por historias o por
noticias que el desplazamiento de las personas hacia las instituciones es de largas trayectorias, ¿cierto? Y solamente como primaria. En las partes que hay bachillerato, entonces cuando la persona culmina su primaria se tiene que desplazar para otras partes a seguir sus estudios. Y acá juega un papel muy importante las familias, porque si las familias no motivan a la educación, entonces hasta ahí llega como el tema y solamente las personas tienen la primaria. Después viene el bachillerato, si lo culminan, entonces ya vienen en búsqueda en las ciudades de poder continuar los estudios, que viene la educación superior. Entonces acá hay dos factores que están descuidados, que es la primaria, en los rurales, que es la primaria y la educación superior, porque se tienen que desplazar y no todas las personas lo hacen, o no hay un esfuerzo y no hay algo económico y familiar. Y adicional a eso, nosotros contamos con un MIS. En Colombia contamos con un MIS. Tenemos universidades públicas y universidades privadas. Cierto, en la demanda, en las públicas, en la demanda no cuentan con todos los recursos, esos recursos se los da el gobierno y para la demanda no tienen tanto cupo o el tema económico, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, vemos temas de exámenes de admisión para poder, como según su capacidad, que los estudiantes puedan ingresar. Y por la parte privada son altos desembolsos. Y acá vuelve a jugar lo económico. No hay capacidad como para lo económico porque son de altos desembolsos. O pueden empezar, y acá es donde vemos la deserción, acá pueden empezar, pero no logran mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Esa es como mi aporte a lo de la deserción. Bueno, entonces voy a terminar como el tema hablando de los responsables. Y yo creo que aparte de todo lo que han dicho mis compañeras y hacen muy evidente la responsabilidad que se tiene en cuanto al tema, pues también considero que aunque ha sido un tema que ha tenido mucha evolución durante generaciones y que debía haberse visto, pero en Colombia es muy difícil que pasen de un sistema pues como de un nivel medio a un nivel superior, pues entonces igual hay que saber quiénes pueden ser los responsables, quiénes pueden ser esas personas o esos entes que están implicados. Principalmente diría yo, y creo que lo que hablamos mis compañeras fue en que estaba el gobierno, estaba lo gubernamental. ¿Y qué pasa con esto? Cómo el Estado se está enfrentando a, a una masa, a una población que cada día está creciendo y que no tienen pues como las debidas estrategias o el sistema adecuado para garantizar una educación. Y hablamos de cobertura y hablamos de educación de calidad. ¿Qué pasa con esto? Una vez no haya esto, los estudiantes, niños, jóvenes, adultos van a ir desertando de este sistema. Yo creo que ha sido como los retos más grandes del gobierno, porque igual ellos no conocen ciertas costumbres, no conocen ciertas imposibilidades que tiene la gente para poder acceder a este derecho y que ahora, como hablábamos en el texto, no ha sido un derecho, sino como ese reto que tiene la gente para poder, porque si vos ves, en el proyecto de vida de las personas siempre va a haber, está sujeto como a una educación. Lo que el gobierno pues está muy alejado de eso. Entonces, como primer ente pues como de responsabilidad, sí creemos que es el gobierno. Es el gobierno, falta de instalaciones, la frustración que le regala a los demás para poder acceder a este sistema y demás. También tenemos como responsable, y también le doy la misma importancia que creo que al gobierno, y es, hablemos de la misma persona, del mismo estudiante, del mismo niño, el joven, el adulto, lo que sea. Durante años ha venido pues como con ciertas costumbres en las que niños desertan desde primaria o llegan hasta secundaria, se le presentan posibilidades económicas mucho mejores
tomo de ejemplo de pronto la parte de abajo de la costa, donde ellos no pasan de cierto grado por la siembra de coca, que es mucho más fácil, trae mucho más economía a la casa que estudiar por largos tiempos y saber que al final de los años es posible o no es posible que consigas trabajo. Entonces, uno de los responsables también es ellos, cómo se desapegan de la educación y tratan de conseguir algo que sea un poco más rápido. Ahí falla el gobierno no pues regalándoles esas estrategias ni esas propuestas. Y, y es como se va sumando personas que de pronto trabajan en otra cosa, que tienden a hacer al limosneo, la migración, todo ese tipo de consecuencias. Y en contextos, sabemos que el contexto socioeconómico es el más implicado, es el que de pronto quita el paradigma de costumbre, pero también es el que dice, bueno, es que hay diversas cosas a las que te puedes apegar, pero como la educación está tan impactada, tan fracturada, que de pronto no va a servir en un tiempo, bueno, en algunas generaciones más adelante estudiar. Todo el mundo quiere estar en lo empírico, todo el mundo quiere tener una economía más fácil y Colombia no es uno de los países que presente una educación tan de calidad, puesto que aunque gasten en muchas instalaciones, son capaces de dejarlas abandonadas y convertirse en elefantes blancos. Entonces, hay muchos responsables. El tema de la deserción es súper multicausal, pero ¿cómo sabemos que el gobierno y la persona, la implicada, salen de este sistema y vuelven a entrar tan comúnmente? Pues también es saber que hay como ese quiebre entre estos dos entes. Entonces, ese es como el aporte que doy al tema. También me gustaría agregar como el punto de que esta deserción escolar, esta deserción estudiantil, afecta más que todo es a América Latina. Si nos ponemos a buscar, es como el punto de que 18 países aproximadamente de América Latina ya están sufriendo esta deserción. Y yendo a cifras como más actuales, como íbamos, pero es como el punto de la pandemia, de 2020 al 2000 para acá, el estudio ha estado un poco incompleto en base a esto, ya que la deserción abundó, ya que muchos estudiantes no pudieron continuar con estos procesos formativos desde su virtualidad, o en muchas partes resultó que, más que todo, por ejemplo, en las universidades públicas, que por esta pandemia no fue capaz de adaptarse muy rápido a las situaciones virtuales, sino que en algunas pues se iba. Entonces, en este caso, no es, en esta universidad no es como eso que puede afectar, pero sí es algo que afecta como tal al país. Y no solo al país, sino como que a veces al mundo. Entonces, como entrar en eso que es una problemática que debería interesar e integrarse un poco más a ella. Claro, Sara, inclusive considero que en cuanto a lo de las universidades públicas, que es un tema donde es chistoso saber que aunque es pública, es costosa, porque hay personas que de pronto miran hacia una ciudad, hablo en mi caso, digamos, el año es pues, con los gastos que emerge la ciudad. Estamos hablando de la alimentación, de la estadía y todo eso. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Se frustran a terminar su carrera, postergan y directo otra vez al pueblo, desertando de ese tipo de educación, de ese tipo de posibilidad. Y acá podemos anotar que existen programas, o sea, en el gobierno sí existen programas, pero continuamente se están cambiando. Por ejemplo, había algo que se llamaba Generación E, ya se llama Generación Cero, donde inicialmente daban solamente la matrícula, o sea, solamente tienes la matrícula para ingresar a la universidad, ¿cierto? Pero no había algo de sostenimiento, entonces igual la persona tenía que trabajar o tenía que aportar económicamente a la casa
Entonces acá también se veía mucha deserción, entonces ya lo cambiaron, pero igualmente los recursos no son para la demanda que hay en Colombia. No, exactamente. Y por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, muchas de esas personas no tenían como la posibilidad de adquirir lo que eran los medios electrónicos, el Wi-Fi, cosas que en realidad tienen un costo elevado. Entonces, como ese punto de que se dice que hay ayudas, pero a la hora de la verdad no es tanta la ayuda que en realidad se da. Incluso pues también ahí dentro de los responsables, como para que vayamos cerrando, el tema de la georreferenciación y ubicación de estos estudiantes también es un factor y un responsable externo y ambiental que no siempre se puede controlar, pero que está ahí y que es ello evidente que lo nombremos porque lo que tú dices, bueno, no tienen para el Wi-Fi, conectarse al computador, pero digamos que en el caso de que sí, porque así como dice Jennifer, también hay unos programas que entregan dotaciones para las TICs, pero claro, te entregan un computador y te dan internet, pero tú estás ubicado por allá lejísimos en La Guajira y la señal no te llega. Entonces, digamos que contamos con todos los recursos tecnológicos, pero el factor ambiental, el factor de ubicación, ya está como en contraposición pues al avance de este estudiante, ¿cierto? Entonces, pues no sé qué opinan si vamos como concluyendo nuestro encuentro, porque el tema es largo, es así, casi que nos podríamos quedar Sí. aquí, ya lo hemos hecho 2 veces más y hemos hablado como de todo un poco, pero pues yo por mi parte, como conclusión pensaría que el tema es muy grande, que es complejo, pero por ende es motivador a pensarse como propuestas democratizadoras, incluyentes y que acompañen. Por ejemplo, en mi ejercicio con la UNAM me ha parecido pues valiosísimo el acompañamiento de los tutores, de los asesores que están ahí de principio a fin intentando que los estudiantes nos mantengamos motivados porque pues la motivación también es un elemento, la desmotivación es un elemento en contra de la deserción, ¿cierto? Digo, a favor de la deserción. Entonces, esto, por ejemplo, es loable para la UNAD, que busca los medios para conectarse y comunicarse siempre con los estudiantes y mantenerlos ahí, latentes. Yo soñaría con que en un futuro no muy lejano, la demanda versus la deserción estuvieran como en una balanza equilibrada, ¿cierto? Que fueran mínimas las deserciones o que las que mayor cantidad de deserciones se presentaran fueran de cortes temporales, ¿cierto? Ah, porque estuve enferma, porque tuve un viaje, porque, bueno, no sé, esas situaciones cortas, pero con los reingresos, que eso es otro tema que sería yo cara de la moneda, hablar de los reingresos, porque hay mucha gente que efectivamente se va de las universidades, pero cuando está afuera y ve el panorama del mundo laboral y te dicen, bueno, te voy a contratar, tú sabes mucho, muéstrame el título. No, es que yo sí sé, pero no tengo título. Entonces ahí también hay un grado de conciencia que dice, chanfle, tengo que ganarme otra vez el espacio en la universidad y tener un título universitario que garantice pues algunas posibilidades dignas de trabajo. Y reingresan. También hay muchos casos de reingresos a las universidades, pero bueno, este no es motivo de nuestra conversación. Y bueno, por mi parte, pues creo que hasta aquí. Muchas gracias y vamos a ver mis compañeras si también sueñan como yo o tienen otras conclusiones. Bueno, yo realmente, más que conclusión, y creo que todas cuatro pensamos en que no hay todavía como una solución, pero sí lo que dice la compañera Luisa, como que uno sueña o se piensa en cuanto a las siguientes generaciones. Sí creería pues que el Estado debería estar un poquito más alejado de invertir en instalaciones, eh, y no lo hablo por lujosas o por lo que sea, sino que lo que decíamos antecitos, hay poblaciones en las que es más fácil acceder a un internet, es más fácil acceder de pronto a un computador que caminar 5 o 6 horas y llegar a una primaria y saber pues que de pronto la profesora pues no pudo llegar.
Inclusive hay docentes que no les gusta la zona roja y es muy evidente, pero pues la vocación también nos la han enseñado acá en la universidad. Creo que la profesora, que el docente se levante y revise nuestros trabajos, revise nuestros textos de WhatsApp para darles una solución, es un total compromiso. De eso es lo que, pues, eso es lo que nos enseña la UNAD, cómo puedes acceder a esa educación sin necesidad ni siquiera de desertar de los sueños, porque igual como hablaba, el proyecto de vida también se basa en una educación y esto es lo que nos regala la UNAD. Entonces, sí, como dice Luis, de pronto el tema es muy amplio, motiva a seguir hablando sobre él, pero sí hay que darle conclusión y es hablar más como de la calidad, más de pronto la satisfacción del joven, del adulto, va a retenerlos un poquito en el sistema y junto a las estrategias y propuestas que se tenga, sería súper bueno. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, yo diría que este tema de la deserción es una problemática súper tesa, una problemática que afecta a todo, no solamente al individuo, o sea, no solamente a la persona, sino como ya habíamos dicho, en tema familiar, económico, social. Y pues, o sea, como decían mis compañeras, la idea es como buscarle una posible solución, o sea, sería como lo adecuado y sería como esa perspectiva y eso que vemos como que sería lo mejor para el individuo, para la sociedad, para la familia, para su crecimiento, o sea, para todo como tal. Entonces, como ir más allá y ver qué es ese detonante que no ha dejado como evolucionar esta problemática y solucionarla. Bueno, por último, considero que los profesionales o los docentes deberían de tener como más capacitación para para que ayuden en ese proceso de adaptación en las universidades, en las escuelas, en que estén en alerta en los cambios que hay. Y también como un término, o sea, que no sea término de deserción, porque eso viene como el tema de los soldados y todo eso cuando en las guerras desertaban, entonces como cambiarle el nombre y que su medición sea real, ¿cierto? Porque no está, como lo dijimos anteriormente, no está actualizada como el convenio que tienen las universidades con el Ministerio de Educación y adicional a eso, por ejemplo, hay personas que no desertaron, o sea, desertaron en una universidad pero se cambiaron para otra y eso no lo tienen en cuenta, es como mi aporte. Bueno, por último, vamos a dejar aquí una pantallita para que recuerden cuál fue el título de nuestro ejercicio y quiénes participamos como en la creación. Para eso, pues me voy a compartir aquí esta pantallita a modo tal de información. Y bueno, no sé, muchas gracias a las chicas por este espacio y pues a la UNAD por ponernos en la reflexión. Gracias a ustedes, chicas, también por asistir, por meterle la ficha también al trabajo. Fue muy chévere